Bien, en este video les voy a explicar cómo obtener las medidas de tendencia central, en este caso de lo que sería la media aritmética y la desviación media de datos agrupados. En el ejercicio que hicimos anteriormente, bueno, teníamos estos dos grupos, grupo A y grupo B en una investigación, de número de horas al día frente a una pantalla de televisión, celular, computadora, entre otros dispositivos electrónicos. Yo les voy a explicar cómo realizar cómo obtener las medidas de tendencia central de lo que es media aritmética, que es el promedio, y la desviación media del grupo A, y ustedes van a obtener lo que es el grupo B. Pero para poder hacer este cálculo con los datos agrupados, como bien lo dice, tenemos que agrupar estos datos, y estos datos los agrupamos en una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es más o menos como esta que tenemos aquí a continuación, y es donde tenemos que ir plasmando todos los que son nuestros datos. Para poder realizar esta tabla de frecuencias, pues bueno, la que hicimos en la primera actividad fue la que tenemos aquí, pero bueno, consideraba muchos datos. Entonces lo que podemos hacer es clasificarla en lo que son una amplitud o intervalos para que a la hora de anotar las cantidades que tengamos, la tabla no sea tan grande y sea más fácil obtener los valores que nos piden. Para poder realizar esta amplitud necesitamos conocer ciertos conceptos de lo que es en estadística, en este caso lo que es rango, intervalo y amplitud. Para poder obtener la amplitud, pues yo necesito saber lo que es el rango y lo que es el intervalo. De acuerdo con el rango para poder obtener el rango, la fórmula del rango es el dato mayor menos lo que es el dato menor, que sería la diferencia de los datos. Y el intervalo sería la raíz cuadrada de la cantidad de números de datos. Y la amplitud nosotros la vamos a obtener de lo que sería el cociente del rango entre lo que obtengamos de intervalo. Ahora, para que yo pueda obtener el rango, tengo que observar los datos que yo tengo. Son los datos que yo tengo aquí. Antes de agruparlos, yo conozco que el dato mayor, pues en este caso el dato mayor sería 15. Y mi dato menor, pues bueno, sería lo que es el cero. Si me pide que sea una diferencia, yo tendría que restar lo que es el 15 menos cero. Y pues bueno, yo obtengo lo que sigue siendo 15. Entonces este rango sería el total de 15, lo que lo pondré aquí, y eso lo voy a dividir entre mi intervalo, y mi intervalo lo obtengo al sacarle la raíz cuadrada al número total de datos, que en este caso es n. Aquí, bueno, la investigación nos dijo que son 25, y la raíz cuadrada de 25 pues son 5, sería fácil de calcular, pero bueno, en algunos datos en donde nosotros no obtengamos una raíz exacta, lo que podemos hacer es redondearlo al valor próximo. Pero en este caso, bueno, obtenemos lo que es la raíz cuadrada de 25 que nos da 5. Bueno, para poder obtener lo que es la amplitud, divido lo que es el rango sobre lo que es el intervalo, en este caso 15 entre 5, yo tengo un valor de 3, y esto quiere decir que mi amplitud va a ser de 3 espacios. Esto quiere decir que de acuerdo a los datos que yo tengo aquí, los voy a agrupar de 3 en 3, 0 y 3, o bueno, de una manera ordenada en estadística le podemos agregar este que significa el límite inferior, y tenemos lo que es el límite superior. Ya de esta forma ya tengo lo que es la amplitud en lo que es mi muestra, y lo que voy a hacer aquí en la marca de clases para que yo la pueda identificar, y para cuando lo vuelva a ver en las fórmulas tenemos que identificar el signo que vamos a trabajar. En este caso la marca de clases se le representa con una X, o a veces con una X con una pequeña Y. La frecuencia absoluta, que bueno, ya vimos la frecuencia absoluta en la sesión anterior, lo vamos a representar con la letra F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada, también la misma F, pero en este caso una F mayúscula. Y bueno, en este caso vamos a dejar aquí lo que es marca de clases, porque la marca de clases por frecuencia absoluta, esta me va a servir para que yo pueda obtener lo que es mi promedio, que se va a representar con una X y una línea arriba. Estos los que están aquí en amarillo, también los voy a dejar acá, porque esto es lo que me va a servir para obtener lo que es la desviación media. La desviación media la podemos entender como una dm, o como una d y una x pequeña, o una x con una y.
Esto va a ser para identificar mi desviación media. Ahora, para poder obtener lo que es la marca de clases, lo que tienen que hacer es sumar los límites y dividirlo entre 2. Sumar lo que es el límite inferior y el límite superior, que en este caso el límite inferior de mi primer intervalo sería 0 y el superior sería 3. A la hora de sumarlos, 0 más 3, yo tengo que es 3 dividido entre 2 y mi marca de clase sería de 1.5. Y hago lo mismo con los demás. 4 más 7 divido entre 2 y obtengo que son 5.5 y hago lo mismo con los demás. 8 más 11 dividido entre 2 y me da 9.5 y 12 más 15 dividido entre 2, 13.5. Ahora, voy a obtener lo que es la frecuencia absoluta y para esto, bueno, previamente ustedes ya habían trabajado con esta tabla. Ahora, como ya estoy acomodando lo que son los datos, mi primer intervalo es del 0 al 3. Entonces, del 0 al 3 tengo estos datos que están acá. Del 0 al 3, bueno, si yo lo sumo, tengo lo que es 4, 2 y 1, que a la hora de sumarlos, pues bueno, tengo lo que es una frecuencia de 7. Regreso a mi tabla, coloco lo que es la frecuencia. Ahora, continúo con el siguiente intervalo, que en este caso el intervalo sería del 4 al 7, que está acá, del 4 al 7. Y hago lo mismo, sumo los valores, 4 y 1 son 5, 3 y 1 son 4, 5 y 4 llevo 9. Entonces aquí mi frecuencia absoluta sería de 9. Y hago lo mismo con los siguientes intervalos. Ustedes ya tienen estos datos, solo lo que tienen que hacer es agruparlos. En el siguiente caso daría 4 y en el último 5. Sumen todos los valores y para saber que son los datos correctos les tiene que dar 25. Ahora la frecuencia absoluta van a ser lo mismo, lo que es la suma del anterior. Tengo 7, 9 más 7 son 16 y van acumulando todos los datos que tienen hasta llegar, en este caso el 25, que es el número total de datos que tienen. Ahora, para poder obtener la primera medida de tendencia central para los datos agrupados como los tenemos aquí, va a ser primero lo que es el promedio, o en este caso la media aritmética. Para poder obtener la media aritmética o promedio en datos agrupados, yo voy a ocupar la siguiente fórmula. La fórmula para poder obtener esto, recuerden que el promedio lo vamos a representar, o bueno, la media aritmética con una X sobre una línea, y eso se va a entender a una sumatoria, que es lo que significa este símbolo que está acá, como una especie de 3 invertido. La sumatoria de lo que va a ser la multiplicación de lo que es el límite inferior multiplicado por lo que es la frecuencia absoluta. Y a eso lo voy a dividir entre el total de datos que yo tenga registrados, que en este caso, pues bueno, son 25. Por eso tengo esta columna que les puse de color anaranjado para poder hacer esta operación, que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, como bien lo dice aquí. Entonces lo voy a representar aquí como lo que es la multiplicación de la marca de clases por, lo represento con un punto para no confundirnos con la X, la multiplicación de la frecuencia absoluta. En este caso, la marca de clase por frecuencia absoluta, yo voy a entender que la marca de clases, que es 1.5, lo voy a multiplicar por mi frecuencia absoluta, que es de 7. En este caso, si yo multiplico el 7 por el 1.5, en mi primer dato, yo voy a obtener que la marca de clases por la frecuencia absoluta sería de 10.5. En mi segundo intervalo, que sería de 5.5 por 9, tendría un valor de 49.5. Y así sigo sucesivamente. En este caso sería 9.5 por 4, que serían 38. Y en el último tengo los 13.5 multiplicado por lo que es 5, que en este caso serían 67.5. Ahora sí, como lo dice la fórmula, todas estas multiplicaciones de todos los intervalos que yo tenga, los voy a tener que sumar. Y a la hora de sumar todas estas multiplicaciones, que es lo que yo tengo aquí,
con los resultados de las multiplicaciones, yo tengo que sería un total de 165.5. Entonces ese valor va a representar aquí 165.5. Y esos 165, ahora sí, lo voy a dividir entre el número de datos que yo tengo, que en este caso en total yo tengo 25 datos o 25 personas que participaron dentro de esta encuesta o investigación. 165.5 entre 25 me daría un total de 6.62. Se lo voy a dejar como 6.6. Entonces aproximadamente la media o el promedio sería de 6.6. Ahora, yo ya obtuve lo que es la media aritmética o el promedio con lo que son los datos agrupados. Ahora, la siguiente fórmula que voy a hacer es obtener lo que es la desviación media, también con los datos agrupados, pero para ello voy a tener que ocupar una fórmula diferente. La desviación media ustedes la van a obtener de acuerdo a la sumatoria. Vamos a poner este símbolo. La sumatoria que nosotros obtengamos de lo que es la diferencia de la marca de clases y la media aritmética, pero va a ser el valor absoluto. Lo vamos a representar con esta línea. La marca de clases menos lo que es el promedio, pero va a ser el valor absoluto. Ese valor absoluto lo vamos a obtener o básicamente le vamos a quitar lo que es el signo negativo. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que es nuestra frecuencia absoluta y va a ser dividido entre el número de datos que nosotros tengamos. Empezamos, bueno, primero con lo que es la diferencia. Para eso, bueno, vamos a hacer esta parte que está aquí, que es la diferencia de lo que es la marca de clases menos lo que es el promedio, que va a ser la marca de clases, que en este caso yo tengo 1.5, se lo voy a restar a lo que es mi promedio de 6.6, o en este caso de 6.62, el valor que ustedes consideren. A la hora de hacer la resta, pues bueno, yo obtengo lo que es un valor negativo, que en este caso sería 5.12. El valor absoluto se va a referir, bueno, básicamente a quitarle lo que es el signo negativo, porque independientemente si el número es positivo o es negativo, el valor absoluto es el valor real que él tiene, o sea, el valor que tiene con respecto a lo que es el 0, que en este caso es una distancia de 5.12. Y bueno, a ese valor absoluto que yo obtenga, le voy a multiplicar lo que es la frecuencia absoluta, que en este caso la frecuencia absoluta es la que está en esta columna. Este 5.12 lo voy a multiplicar por 7 y eso yo voy a obtener un valor de 35.8 o 35.84. Y voy a hacer lo mismo con con todos los intervalos que yo tenga. Primero le voy a sacar lo que es la diferencia de lo que es la marca de clases, en este caso 5.5, menos el promedio que son 6.6. También me da un valor negativo de 1.12. Ese 1.12 le voy a sacar el valor absoluto, que básicamente recuerden es quitarle el signo negativo y pasarlo positivo. Y ese 1.12 que yo tengo aquí, lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que en este caso 1.12 multiplicado por 9 me daría un valor de 10.08. Y así lo voy a hacer sucesivamente con los demás datos. Listo, al terminar de hacer lo que es la diferencia y la multiplicación con la frecuencia, yo voy a tener que hacer también el mismo proceso que hice con lo que es la media aritmética. Voy a tener que hacer la sumatoria, por eso dejo aquí esta última fila. A la hora de hacer toda la suma, yo tengo un valor que es de 91.84 o 91.8, que eso va a ser mi sumatoria de los valores absolutos de la diferencia de la marca de clases con el promedio y multiplicado por lo que es la frecuencia. 9.84 y eso lo voy a dividir entre mi número de datos, que son 25. Y para eso me va a dar un total de 3.67 o 3.6 o 3.7 si lo quieren dejar con
un solo decimal. Entonces mi desviación media en este caso se lo voy a dejar con 3.67. Y bueno, así es como yo obtengo lo que son estos datos, de lo que en este caso vamos a obtener lo que es el promedio, que lo representamos acá, que me da 6.6, y mi desviación media, que la representaré como una de xy, y me va a dar 3.7, ya redondeado. Estos son los valores que yo obtuve en esta tabla de frecuencias. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es que los datos que tenemos aquí dispersos los tenemos que meter dentro de la tabla de frecuencias y hacer unos datos agrupados o acumulados. Sacar lo que son los intervalos y ya con los intervalos aplicar las fórmulas que acabamos de ocupar ahorita para poder obtener lo que es el promedio o la media aritmética y nuestra desviación media.